¿Qué tal, profe? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas Bueno, tardes. siguiendo con esta línea ya que comenzamos hace un tiempo, que es transitar el área de capacitación, hoy invitamos a Juan y a Mariano, profesores históricos también de la institución, de la familia del Club Comunicaciones, para abordar el área de la preparación física. Creo, bueno, Mariano está en el área de preparación física de vóley, está en boxeo, Juan en el área de gimnasia artística. Dicho esto, creo que la mayoría nos conocemos. Me parece que mucho más no hace falta para esta presentación. Profe, les paso a ustedes la palabra. No sé si va a comenzar primero Mariano, si va a comenzar Juan. Ustedes dispondrán. ¿Cómo quieres? ¿Querés que Bueno, arranque yo, Juan? ¿Arrancas vos? arranco saludando yo Dale. primero a todos. La verdad que hoy nos toca con Mariano dar esta capacitación, la cual podría estar cualquiera de ustedes acá. Veo a Gaby, que tranquilamente la podría estar tomando yo y la esté dando Gaby. La estaría haciendo igual. Los saludo a todos y bueno, Mariano, si querés decirles algo. Sí, nada, comunicarle, bueno, transmitirle a Pedro la alegría que me da. Lo tomo como un mimo, ¿sí? Que me den esta posibilidad. Bueno, ya había hecho el video, quizás medio denso, fue bastante largo, pero bueno, algunos capaz que me conocieron ahí, otros nos vemos de cruzarnos en el club. Tengo la suerte también de que estén acá presentes amigos íntimos, amigos que hemos compartido canchas desde muy chicos, así que es una alegría enorme y lo tomo como un compromiso como les digo, con mucha alegría. Así que bueno, ya metiéndonos en lo que es la clase de hoy, voy a compartir, ¿sí? Pongo directamente la primera, el Power. Arrancar diciendo que cuando planteamos esta charla, ¿sí? Pusimos ese título, creo que creemos con Juanma, como bien dijo antes de pasarme a mí, la bola, digamos, que esto no es una capacitación, sino que es una charla de construcción conceptual grupal entre docentes y profesores y entrenadores. Creo que lo que hacemos con Juanma es justamente deslizar sobre la mesa ciertas temáticas y conceptos para que podamos potenciarlo. Me parece que la idea de nombrar justamente construcción conceptual tiene que ver con esta nueva modalidad o esta nueva tendencia de educación horizontal, ¿sí? Eliminando quizás un poco ese rol tan asimétrico, tan radical, y esa imagen del docente omnipotente que se las sabe todas, con lo cual, bueno, venimos acá a abrir el juego a que entre todos construyamos el conocimiento, ¿sí? Yo vengo predispuesto a aprender de ustedes, de los profes, de entrenadores. Creo que cuando abordamos la cuestión que tiene que ver con el deporte, son muchos los deportes, son muchos los profes, y yo no sé de todos los deportes, con lo cual vengo con intenciones de aprender y de que vayan participando y que vayan tomando la posta, y vayamos cambiando esos roles, que vayan siendo profesor o disertantes, no solo Juanma y yo, sino que todos y todas. Claramente los invitamos a Entonces, todos a interactuar con nosotros en esta presentación. Necesitamos de eso para una mejor construcción. Así que no duden en activar micrófonos y preguntarnos cosas. Nosotros con Mariano capaz nos vamos a pisar e interrumpir a veces, porque bueno, la dinámica de Zoom es así, pero también no duden en interrumpirnos y en preguntarnos cuestiones con respecto a la preparación física que se toquen hoy, ¿sí? Mismo cuando estemos abordando las cuestiones referidas a algún deporte en particular, que puede llegar a surgir como ejemplo, estaría bueno que puedan aportar desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su vivencia en el deporte, para poder enriquecer lo que es este conocimiento.
Por eso decimos que está abierta la posibilidad, ¿sí?, para que nos corrijan si hay algo que creen que está mal, para reforzar si creen que está faltando un concepto para agregar, siempre obviamente con respeto, con fundamentos, ¿sí? Para que podamos aprender y entre todos y todas llevarnos un aprendizaje y que esto en definitiva pueda potenciar lo que es el staff de profesores y que como vamos a ver en la próxima diapositiva, el punto 1 tiene que ver con jerarquizar la profesión. Si con Juanma planteamos lo que es, o lo que nos gustaría que tenga que ver con un perfil del docente, ¿sí? La idea que nosotros tenemos con esto, con estos puntos, es el de desarrollar un criterio. Los criterios se terminan apoyando por lo general sobre 3 variables. Quizás alguno o alguna va a querer meter alguna variable más. Las 3 son el conocimiento científico, las evidencias, por supuesto, ¿sí? Sería el título, los cursos, esta cuestión de ida y vuelta, el empirismo o las experiencias vividas, tanto cuando jugaron o hicieron el deporte, como cuando vamos adquiriendo experiencias en el día a día en los entrenamientos. Y la tercera es el sentido común, que tiene que ver justamente con los valores y muchas veces con ese sentido empático que algunas veces los tenemos, otras veces no, que tiene que ver con el ponerse en lugar del deportista y el entender las situaciones. ¿No, Juanma? Sí, es muy importante la capacitación constante, esta capacitación para ustedes lo es, porque los deportes con el correr del tiempo van evolucionando, cada vez nos van pidiendo más, las récords se van rompiendo, hay que correr más rápido, hay que saltar más alto, entonces hay que seguir estudiando y profundizando sobre algunas cuestiones que hacen al perfil de preparador físico o entrenador que queremos ser. Mariano, si querés seguir con los puntos Sí. que hay acá. Cuando hablamos de jerarquización, hablamos de que, o planteamos de que mientras nosotros más entendamos cuál es nuestro rol, más vamos a entender cuál es el límite. ¿Sí? Creo que es bien de argentino querer opinar de todo, y muchas veces nos pasa que nuestro ámbito en el deporte pareciera que es un pote donde todos quieren meter cuchara. Y la realidad es que uno también entra en ese ida y vuelta, y si no aprende, y no entiende, y no se forma, no queda delimitados cuáles son los límites y las responsabilidades y los roles de cada uno, y a partir de ahí plantear lo que es el trabajo interdisciplinario, con lo cual es aprender a delegar y a derivar con otros profesionales. Yo en estos años fui aprendiendo a marcar límites con respecto a cuestiones que no me competen. O sea, yo no me siento capacitado para darle una dieta a alguien, para diagnosticar a alguien de algún tipo de lesión. Sí te puedo, o sí podemos llegar a fundamentar desde el empirismo, desde una lesión, por ejemplo, de qué fue lo que nos pasó, pero de ahí a andar diagnosticando, tenés esto o tenés esto otro, la realidad es que tenemos que aprender a derivar a los deportistas y a las deportistas y a mandarlo a quien corresponde, ya sea un traumatólogo, ya sea un kinesiólogo, ya sea un nutricionista o quien sea. Creo que eso... Sí. Ahí por eso nosotros con Mariano destacamos el perfil del preparador físico, la humildad, porque hay que aprender a reconocer, como dice Mariano, dónde termina nuestro rol y dónde comienza el de otro profesional para poder tener un buen trabajo interdisciplinario, ¿sí? Pero la humildad es un papel fundamental, ¿sí? Para eso. No todos los preparadores físicos o los entrenadores, con tal de abarcar todo el programa de su proyecto, lo hacen. Y es una cuestión fundamental esa.
Sí, o esa frase hecha de que el profesor es padre, psicólogo, nutricionista. La realidad es que algunas veces hay problemáticas, que son las que vamos a ver después, que hacen que uno termine desviándose de su rol en función de esas cuestiones que van pasando. Pero la realidad es que mientras nosotros más capacitados estemos y más entendamos cuál es nuestra función, mejor vamos a poder incidir en la cuestión que a nosotros nos compete. Después, bueno, metiéndonos en lo que es autoevaluación y aceptación de los errores, como verán, justamente en estos últimos años, en la preparación física hubo un cambio de paradigma. Constantemente se están evaluando y reevaluando sistemas, métodos, creencias que se daban, que hacen que hoy lo que nosotros creemos que está bien, puede ser que en unos años no. De hecho, yo cuando me recibí, más o menos en el 2012, la visión del entrenamiento era una con respecto a la que es ahora. ¿Sí? Hoy me encuentro dando una cátedra en el instituto y caigo en la cuenta de que la forma en la que encaro la preparación física es totalmente distinta a la que yo recibí en su momento. Y no estoy haciendo un juicio de valor al respecto, sino que va cambiando y va mutando. Y esa capacidad de entender que podemos llegar a equivocarnos y de que las cuestiones van cambiando, nos van a hacer progresar y nos van a hacer mejorar. Con respecto al último punto, de la constante mirada crítica y analítica sobre el movimiento en general, es que principalmente nosotros somos, antes que entrenadores, antes que profesores, somos educadores mediante el movimiento, con lo cual siempre es un momento propicio para andar corrigiendo y o reforzando sobre una técnica que esté bien o esté mal. Me parece que es en este punto, quizás, Juanma, ustedes son más específicos en la corrección y vos podés fundamentar un poco más esta cuestión de la corrección y de la calidad técnica, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a esto, en nuestro deporte, la gimnasia, al ser tan específica técnicamente, nos obliga a replantearnos constantemente si estamos entrenando bien o mal, de la correcta manera o no. Así que constantemente hay que hacer una autoevaluación personal, no solo una evaluación del deportista, sino una autoevaluación del entrenador y ir replanificando, ¿sí?, sobre la marcha los detalles que no se están cumpliendo en cuanto a tu proceso de entrenamiento. Ya yendo a la filmina número 2, Marian, si la podés poner, nos abocamos a las problemáticas que tiene la preparación física en Argentina, que esto nos pasa a todos los preparadores físicos que estamos acá presentes. Las paso a leer. Es la falta de recursos, ¿sí? Los espacios superpoblados, nos pasa en comunicaciones, como en otros clubes de Capital Federal, que a veces no contamos con el espacio completo para poder hacer una actividad, con los tiempos en los que tenemos que trabajar esa actividad, no tenemos a veces los materiales suficientes para poder realizar esa actividad, y los días en la semana que nosotros necesitamos no son los óptimos, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros estas problemáticas? ¿Qué podemos hacer nosotros frente a estos problemas que son reales? Es que nosotros tenemos que adaptarnos a nuestro lugar de trabajo, ¿sí? Nosotros llegar a nuestro lugar de trabajo, ya sea una cancha de fútbol, una cancha de básquet, una cancha de tenis, gimnasio, y ver nuestras posibilidades. En base a estas posibilidades nosotros vamos a poder hacer nuestro proyecto de trabajo, ¿sí? Siempre teniendo el objetivo más alto, que todos nosotros acá presentes buscamos, que el resultado deportivo, ¿sí? Nosotros tenemos hambre de ese resultado deportivo, no creo que estemos acá capacitándonos si nosotros no buscamos eso. Buscamos que nuestro deportista sea el mejor, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que aprender a trabajar con estos espacios superpoblados, a aprender a
separar las tareas. En nuestra planificación no solo puede estar, ¿sí?, el ganar, sino el cómo ganar y, frente a estos problemas, cómo planificar. Tenemos que aprender a trabajar en espacios reducidos, ¿sí?, con poco material, volver a las bases, ¿sí?, de los ejercicios. A mí me pasa mucho en gimnasia que nosotros tenemos una actividad que por suerte nos va muy bien, tenemos un montón de chicos a veces adentro del gimnasio, y el gimnasio a veces nos queda un poco chico. Pero yo por eso no voy a dejar de trabajar ciertas capacidades condicionales o ciertas capacidades coordinativas. Y eso tiene que estar en mi plan de trabajo. Yo capaz sé que de 6 a 6:30 voy a tener poco espacio y poco material, porque la actividad es así en ese horario. Entonces ahí voy a tener que planificar un trabajo específico, ¿sí?, para poder seguir entrenando y mejorando la condición de mi deportista. No sé, Mariano, si querés agregar Justamente, algo a eso. sí, tratar de ensamblar un poco la diapositiva anterior con esta. Creo que es una virtud que tenemos los profesores y profesoras y entrenadores y entrenadoras argentinos, que podemos hacer mucho con poco. Son sobrados los casos de entrenadores olímpicos, de atletas olímpicos, que no disponen del material necesario en contraposición con los colegas con los cuales compiten, ¿sí? Recuerdo haber visto una noticia de un remero argentino que tenía que pedirle prestado un kinesiólogo a un colega brasilero, con el cual competía. Con lo cual son esas cuestiones que nos hacen aprender a resolver y atar con alambres, cuestiones que no son abordadas en los libros, que yo puntualmente trato en la cátedra de bajarlo, porque son con las cuestiones que después nos encontramos en el día a día. Digamos que los libros que nosotros leemos en el profesorado y en las capacitaciones posteriores son realidades, autores rusos, autores estadounidenses, autores de Europa del Este, por citar algunos, de España, donde manejan realidades distintas y tienen un contexto socioeconómico y sociocultural distinto. Tienen otra visión con respecto al deporte, invierten en el deporte. En Argentina muchas veces se invierte sobre el deportista que ya logró algo y todo el proceso previo queda librado al azar, con lo cual son cuestiones que los entrenadores y preparadores físicos tienen que estar lidiando. Me parece que en función de todas estas faltas de recursos, uno trata de hacer lo mejor posible con lo que tiene, que muchas veces no es el ideal. Algunas veces tenemos que estar descartando cuestiones para darle prioridad a otras. Y ahí es donde aparece lo que es el criterio, lo que es el desarrollo de ese criterio. Y para ese criterio nosotros tenemos que tener esa evidencia científica para entender qué cuestión es mejor que otra, en función de los materiales o de los espacios. Las experiencias, por supuesto, que es, sin ir más lejos, de estar lidiando con esta falta de materiales. Creo que todos los que estamos acá, todas las que están acá, alguna vez le ha pasado de tener planificada una cuestión, entrar a la sala de musculación o entrar a donde sea y que esté ocupado, o que tenés planificada una sesión y de repente te dicen que podés usar media hora de tu clase porque después hay un partido o hay lo que sea. Y estas cuestiones son las que a uno lo hacen replantearse la preparación que hace e ir buscando cuál es la mejor respuesta, la mejor solución a esto. Me parece que esa es la intención de poder explicarle cuál es esta falta de recursos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguna? Con respecto a la diapositiva pasada, ¿no? ¿Avanzamos? Bien, entonces nos metemos lo que es en el nuevo paradigma de la preparación física. Sí, creo que acá con Juanma charlamos bastante sobre algunas cuestiones que están remarcadas, que hicieron que uno cambie su forma de ver la preparación física. ¿Sí? El primer punto tiene que ver con el concepto de optimización del rendimiento.
en el libro de Seiruló, Paco, Entrenamiento de los Deportes de Equipo, se los recomiendo, que lo lean, hace una diferenciación de lo que es el proceso de optimización complementándose con el proceso de reeducación o de reducción o de prevención de lesiones, ¿sí? Entendiendo a la preparación física como un taller mecánico donde nosotros preparamos los motores, el motor, para que estén compitiendo de la mejor manera posible, ¿sí? Y en función de eso, entender que lo que viene con el último punto, que la fatiga cumple un rol distinto al que nosotros creíamos que cumplía hasta hace unos años. ¿No es cierto, Juan? Sí, sí. Acá lo que buscamos es que ustedes, cuando se sienten a planificar, ustedes tienen 2 horas, 3 veces a la semana en el gimnasio de los chicos, tienen que optimizar ese tiempo, ¿sí? Ahí más abajo está el concepto funcional, que después lo vamos a ver, pero tienen que optimizar esas 2 horas, 3 veces por semana. Porque nosotros en los cursos, como decíamos arriba, nos van a decir, bueno, si vos querés tener un gimnasta, por ejemplo, gimnasta porque es mi caso en mi deporte, tiene que entrenar entre 6 y 8 horas diarias, de 5 a 6 veces por semana. Y la verdad que yo no puedo entrenarlo esa cantidad de tiempo en el club, lo entreno menos tiempo, entonces, ¿qué pasa? Tengo que planificar para optimizar, ¿sí?, ese desempeño deportivo que yo quiero encontrar con mi deportista. Bien, después vamos a ver que el segundo punto tiene que ver con la funcionalidad, que no tiene nada que ver con el concepto o el sistema S que muchas veces nos quieren vender, sino que tiene que ver con la funcionalidad del entrenamiento, que si lo abocamos a cuestiones extradeportivas, digamos que los objetivos pueden ser cualquiera. Y si analizamos cuáles son los entrenamientos funcionales, nos vamos a dar cuenta que no pueden estar más alejados de la realidad. Digamos que el entrenamiento funcional es todo entrenamiento abocado a algo, ¿sí? Si estamos fuera del deporte, el objetivo puede ser cualquier cosa, desarrollar el antebrazo. Y un entrenamiento de 2 veces por semana de media hora de antebrazo está cumpliendo con su funcionalidad. Ahora, cuando hablamos del deporte, la funcionalidad tiene que ver con un para qué, con un por qué. ¿Por qué estamos entrenando? ¿Para qué? Y si bien el entrenamiento no es una ciencia exacta, hay momentos donde sí hay que tratar de ser lo más básico, lo más elemental posible y aplicar el sentido común. Con lo cual tiene que ver con la correspondencia aplicada al deporte o cómo se transfiere positivamente lo que nosotros hacemos para poder transferirlo justamente en el deporte. Y ahí es donde tenemos lo que es el entrenamiento de patrones de movimiento, ¿sí?, versus entrenamiento muscular, o entrenamiento de los músculos, que era lo que antes se venía trabajando, ¿sí? Sabemos que los gestos deportivos están compuestos por patrones que se conjugan, ¿sí? Tenemos empujes, tracciones, empuje de pierna, tracciones de piernas, transportes, que tienen que ver con el núcleo, rotaciones, saltos, y no sé si me olvidaré de alguno más. Ahí, como autores, les dejo para que vean después, ¿sí? Bernard Gambetta es el primero que estableció esta funcionalidad. Después aparecieron autores como Boyle y Gray Cook. Boyle es un entrenador reconocido, Cook es un fisioterapeuta estadounidenses, donde ellos plantean justamente esta cuestión del entrenamiento unilateral, ¿sí?, versus el entrenamiento bilateral, entendiendo la demanda que tiene sobre el núcleo o el tronco cuando hacemos un trabajo sobre 2 piernas o trabajo sobre una pierna, y entendiendo que en el deporte, salvo en escasos ejemplos, caso remo, caso levantamiento, y algún que otro gesto específico de algún deporte, se hace sobre una sola pierna. Entonces ellos empiezan a plantear esta cuestión de los trabajos unilaterales, de los trabajos donde se aumente esa demanda sobre el núcleo, ¿sí? Un poco malinterpretado esta cuestión de la base inestable, del trabajo arriba del bozo, que no tiene nada que ver con el deporte, porque nadie
juega arriba de una base inestable, salvo algún que otro ejemplo, y corríjanme si no es así. Y ahí nos metemos en lo que es, voy a sacar un poquito de esto, la pirámide de Cook. Y ahí es donde plantea Cook esta pirámide que va desde la base, que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Patrón básico de movimiento, movilidad, que está compuesto por el continuum de movilidad y estabilidad, que es lo que da el control motor también. Es, a partir del movimiento, o el patrón de movimiento correcto, se le aplica lo que es la capacidad, ¿sí? Fuerza, resistencia, flexibilidad, potencia, y a partir de esa sumatoria se termina aplicando lo que es el gesto específico. ¿Querías agregar algo, Juan? No. Terminábamos con las habilidades específicas, que es la pirámide, esta pirámide de Cook, en donde lo más importante es lo que a veces se descuida, que son los fundamentos del movimiento. Si nosotros no tenemos una base sólida, no vamos a tener desarrollada unas habilidades sumamente específicas, que es lo que nosotros buscamos con nuestro entrenamiento. Sí, es un ejemplo común, y esto, bueno, volviendo a lo que es el paradigma anterior de la preparación física, donde se planteaba la preparación física vista desde una tabla de Excel, o la teoría del protocolo, ¿sí? Donde descuidamos cuestiones o donde se desenmascaran las falencias en la educación física o las falencias en el movimiento, y hablamos de cuántos saltos, cuántas series, cuánta altura del cajón, y el atleta o la deportista no sabe saltar. No sabe ubicar el centro de masa sobre la base de sustentación, cae mal, cae sobre una pierna, con lo cual si estamos agregándole volumen e intensidad a esta cuestión, estamos haciendo, como dice Cook, fortaleciendo la disfunción, con lo cual no hay otra consecuencia que la lesión, ¿sí? Entonces es entender que el movimiento precede siempre a el movimiento específico, y precede siempre a la aplicación de las cargas. Lo que proponemos es la calidad por sobre la cantidad. La cantidad viene sola después, a partir del gesto o del movimiento correcto, ¿sí? El mismo deportista, la misma deportista va a exigir que se aumente ese volumen o esa intensidad. Bueno, después hablar de lo que es el nuevo rol del entrenamiento de la fuerza, y cómo han mejorado las marcas y las preparaciones físicas en función a esa forma de ver el entrenamiento de la fuerza con respecto a la que era antes. ¿Sí? Antes hablamos de la década de los 80, donde se está muy popularizada lo que eran las revistas sobre culturismo, y todos los trabajos de fuerza estaban abocados a ese tipo de metodologías, con lo cual no podían estar más alejados del deporte. Justamente esto que dijimos antes del entrenamiento del movimiento versus el entrenamiento del músculo. Estamos hablando de deportes que son de apreciación, y el deporte es donde el fin de la funcionalidad es aumentar el volumen, versus el deporte donde se busca aumentar la velocidad de ejecución, por ejemplo, o la potencia, o la resistencia. Y hablamos del aspecto funcional neural por sobre el aspecto estructural, ¿sí? Que son adaptaciones. Uno aplica un estímulo sobre el cuerpo, en este caso la fuerza, y la respuesta, la adaptación que tiene el cuerpo puede ser funcional o puede ser estructural, ¿sí? La adaptación primaria justamente es la funcional, y la adaptación que se relaciona más correctamente con el deporte es la funcional. Si no, todos los deportistas o las deportistas más potentes tendrían que ser como los culturistas, y sabemos que esto no es así. Si puede mejorar los valores de fuerza sin tener que aumentar por sobremanera el tamaño muscular, ¿sí? Bueno, mismo, Juan, con sus gimnastas que tienen valores enormes de fuerza, y no tienen tanta masa muscular, ¿sí? ¿No, Juan? ¿Estás ahí?
Acá estoy. No tenía activado el micrófono, Marian, estaba ¿Te hablando. escondiste? No. ¿Te escondiste? Da la cara. Está jugando a la escondida. Nada, hablaba del rol de la fuerza y cómo tus deportistas son fuertes sin tener un volumen enorme, ¿no? Cómo se puede mejorar el trabajo de la fuerza y toda esa mitología de que el entrenamiento te deja chico, el entrenamiento te impide el crecimiento, la fuerza, mejor dicho, la fuerza te pone lento, no es ni más ni menos que mitos que los países que están más desarrollados en términos deportivos no pierden el tiempo en discutir. Eso está más que Sin embargo, comprobado. nosotros seguimos discutiendo hasta hoy en día todas estas cuestiones. La gimnasia va en contra de todo eso. La verdad que nosotros en la gimnasia podemos encontrar chicos extremadamente fuertes, ¿sí? A la edad de 9, 10, 11 años. Es más, hace 2 años yo fui a Cuba a hacer una capacitación de gimnasia y en un momento paso por el gimnasio de pesas y tenían ahí a los chicos infantiles, le dicen ellos, infantiles con 10, 11, 12 años, haciendo movimientos con pesas, ¿sí? Trabajando esa estimulación neural, ¿sí? Para después, cuando tengan un cuerpo adulto, poder desarrollar. Los deportistas pequeños que nosotros estamos entrenando pueden entrenar la fuerza, ¿sí? No está mal entrenar la fuerza. Es más, si nosotros buscamos ese deportista de alto rendimiento, vamos a querer que hagan trabajos de fuerza, ¿sí? A temprana edad, que aprendan a coordinar neuralmente esos movimientos, para después que cuando sean adultos puedan explotar al máximo sus capacidades condicionales, ¿no? Totalmente. Por eso también muchas veces llega a los oídos de los padres y de algunos entrenadores que los entrenamientos no va de la mano con el entrenamiento de la fuerza, no va de la mano con los chicos, y la realidad es que muchas veces no queda definido cuál es el entrenamiento de la fuerza. Básicamente acá estamos todos haciendo fuerza, de alguna u otra forma, ¿sí? Hacer fuerza no es solamente hacer una sentadilla arriba del 90% o hacer una triserie de bíceps, sino que uno está haciendo fuerza constantemente. En el deporte, cuando hace un gesto técnico y lo hace de manera correcta, es porque está aplicando fuerza en el momento indicado y de la forma indicada. Y esas adaptaciones son funcionales, son neurales. Tiene que ver, si nos metemos un poco en lo que es fisiología, con coordinación intermuscular, ¿sí? Y tiene que ver con músculo que se relaja versus músculo que se contrae, de manera más fina. O sea, esa es la relación. Ahora, un padre que te plantea que no hagan fuerza, cuando son chicos, de repente le cuelga una mochila de 4 kilos en la espalda, y eso no es hacer fuerza. O lo ve al nene que juega al fútbol y le pide que trabe con las 2 piernas, y eso no es hacer fuerza. ¿Sí? Esa colisión, ese contacto no es hacer fuerza. Hacer sentadilla fuerza, chocar en el rugby a los 9 años no es fuerza. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es redefinir y entender cuál es nuestro, qué tipo de trabajos son los que le estamos dando a los chicos. Y hay sobradas evidencias de que los trabajos de la fuerza mejoran lo que es el proceso de desarrollo del deportista, y los deportistas más desarrollados en términos de rendimiento son los que mejor trabajan la fuerza y desde más temprana edad lo abordan. Caso, Juan, como ustedes con la gimnasia. Entonces, bueno, esta es una de las cuestiones que tenemos que definir. Cuanto más temprano lo aborden, mejor coordinación intramuscular van a tener cuando sean deportistas de más avanzada edad, ¿sí? Eso lo tienen que tener claro. Y en su planificación, si acá encontramos, no conozco muchos profes, pero si están entrenando chicos de categorías inferiores, les recomiendo, y es muy interesante, que en su planificación haya trabajos de fuerza. Y es fundamental para su desempeño en el partido, para su vida deportiva, ¿sí?
no le tienen que escapar a los trabajos de fuerza, tienen que estar planificados y no reducirlos simplemente a hacer una sentadilla, como dijo Mariano, con el 90% del RM, sino que buscar cómo esa fuerza va a ser funcional en mi deporte. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr planificar. Totalmente, por eso les digo, los que afirman que no hagan fuerza cuando son chicos es porque vieron una tabla que decía que la explosión hormonal en el adolescente es a partir de los 15, 17 años, 15 en la mujer, 17 en el hombre, y que el trabajo de fuerza se tiene que hacer así. Se tiene que hacer a partir de esa edad. Y a partir de ahí es donde empiezan a repetir esa frase. Y la realidad es que es el momento propicio para potenciar el momento de la fuerza, habiéndolo empezado antes, ¿sí? Bien, y para cerrar, las dos edades donde se le priva el trabajo de la fuerza son las dos edades donde más lo necesitan. Edades tempranas y tercera edad, edades mayores. Fíjense cómo estamos totalmente errados en los conceptos. Bien, el último punto, que es el nuevo rol de la fatiga y el sobreentrenamiento, es un punto clave que hizo que el rendimiento en los deportes se dispare, que tiene que ver con la visión del trabajo de resistencia o la visión del trabajo de la fatiga aplicada a la preparación física. Que yo denomino profesor cansador, profesor que es calibrado o analizado según el nivel de fatiga que produzca en el deportista. La realidad es que si nos vamos a guiar por la fatiga y el sobreentrenamiento, no hace falta estudiar nada, solamente hace falta mirarle la cara al deportista, a ver qué tan rojo está y qué tan cansado está. Me parece que la fatiga no tiene que ser utilizada como un fin en sí, ¿sí? La fatiga en el deporte, o el cansancio, ¿sí? O mejor dicho, la resistencia es mantener la fatiga lo más alejada posible, manteniendo una eficacia y una eficiencia de movimiento. Esto es, aplicando calidad de movimiento. Volvemos a lo que es entrenamiento funcional. Si hay calidad de ejecución, se va a poder repetir una mayor cantidad de veces sin que haya un gasto excesivo de energía. Y ahí hay algunas cuestiones que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Que tiene que ver con ese desorden gestual que se da cuando nosotros proponemos un ejercicio, ¿sí? Y no hacemos hincapié en las pausas y en la densidad, esta relación o este continuo entre lo que es intensidad y volumen. Intensidad es el aspecto cualitativo, que si nos metemos en la cancha tiene que ver con la velocidad de ejecución. Mientras yo más rápido me mueva, va a ser más intenso, ¿sí? Y como bien sabemos, o como bien nos dijeron en el entrenamiento, es inversamente proporcional al volumen. Con lo cual, si nosotros estamos pretendiendo que haga un trabajo intenso, ¿sí? Tenemos que trabajarlo con un volumen bajo, y si queremos que el volumen sea elevado, tiene que haber una pausa correcta y completa, ¿sí? Digamos que antes el trabajo de resistencia era básicamente fatigarse, ¿sí? Desarmar la técnica y entrenar en presencia de fatiga. Creo que hoy en día se cambió, se busca la calidad de ejecución y se trata de aplicar la carga de manera correcta. Volvemos a la pirámide de Cook. Si movimiento precede a la condición física. Lo que hay que tener en cuenta en cuanto a preparación física es que cuando aparece la fatiga, ¿sí? Hay que priorizar la calidad técnica, ¿sí? Por sobre el volumen del entrenamiento que le queremos dar ahí al deportista. Entonces, cuando aparece la fatiga en exceso, les recomiendo cortar los entrenamientos, por más que yo ese día haya planificado lo que sea, ¿sí? Capaz ese día ese deportista tuvo un mal día, se levantó, se peleó con la familia, se sacó una mala nota en el colegio, no durmió bien y no puede hacer la cantidad del trabajo que se le presenta. Entonces, la fatiga va a estar ahí latente. Cuando aparece la fatiga, cortar el entrenamiento, dar otra actividad, y después cuando volvés a tu casa como entrenador, reformular el entrenamiento de nuevo para que el chico pueda lograr ese objetivo que no pudo cumplir ese día por X circunstancias.
¿sí? Y con respecto al sobreentrenamiento y la fatiga, ustedes tienen que planificar también cuándo su deportista, ¿sí?, se tiene que cansar, porque el deportista en algún momento tiene que hacer un clic, ¿sí? Y eso tiene que estar planificado, tiene que estar dosificado. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a esa fatiga y cómo nosotros vamos a volver de esa fatiga? ¿Sí? Mariano. Claro, lo que nosotros tenemos que entender es que muchas veces hay gestos intensos, o nosotros pedimos gestos que sean intensos, que sean a altas velocidades, y todos los ejercicios realizados a alta intensidad son de circuito cerrado, con lo cual no hay posibilidad de retroalimentación, ¿sí?, o de análisis durante el gesto. Si nosotros estamos trabajando en presencia de fatiga sobre un gesto que es intenso, estamos potenciando o estamos automatizando un error. Que un error, cuando se le busca velocidad y ese circuito se termina firmando, es muy difícil corregirlo después. O sea, cuando un gesto está mal hecho y se automatiza, tratando de aplicarle velocidad y haciendo caso omiso con la fatiga, terminamos imprimiendo sobre el deportista un gesto que es erróneo y que va a costar muchísimo trabajo poder corregirlo después. Sí. Bien. La fatiga, relacionarla íntimamente con la calidad técnica. Y eso tiene que quedar bien claro en su planificación. Nosotros, Mariano, habíamos hablado, ¿te acordás? El ejemplo de que nos hacían en básquet. Yo con Mariano jugaba básquet muchos años. Nos hacían defender toda la cancha después de haber hecho un entrenamiento físico intenso, ahí se ríe un poquito Gaby, pero nos hacían marcar toda la cancha, ¿sí?, después de haber hecho un entrenamiento súper intenso, donde ya la fatiga nos desbordaba, ¿sí? Era imposible que coordinemos esas defensas. Totalmente. Y el también fundamentar la falta de intensidad desde cuestiones volitivas. Desde te falta huevo, te falta, bueno, todo entrar en esa. Y me parece que es va un poco más allá de las cuestiones volitivas y las cuestiones de ganas. Si vos venís hace 2 horas haciendo un entrenamiento, tuviste preparación física, tuviste otro tipo de trabajo después, sobre el final del entrenamiento cuesta mucho poder sostener la misma intensidad. Esto es así. Y si uno pretende tratar de trabajar sobre cierta intensidad, tiene que haber una pausa, tiene que haber los factores de la carga que estén de acorde a ese objetivo que nosotros queremos trabajar o queremos plantear. Bien, metiéndonos, bueno, después de haber visto todas las problemáticas y todas estas cuestiones, nos metemos un poquitito en lo que es el análisis y requerimiento de los deportes. ¿Sí? Cuando planteamos la palabra ejecución sensomotriz, estamos haciendo hincapié a el juego entre sistema nervioso central y muscular. ¿Sí? Todo eso basado en la toma de decisión, ¿sí?, o en la elección de hacer un movimiento y no otro. Bien, y nos metemos en lo que es el primer punto, ¿sí?, que tiene que ver con el aspecto perceptivo, que es el tipo y nivel de estimulación que tiene el deportista. Son cuestiones que el deportista percibe, ¿sí? Percibe. Antes de desarrollar todo esto, vamos a aclarar con Juan que no estamos haciendo ningún tipo de juicio de valor al respecto, sino que estamos solamente describiendo. Porque puede pasar que haya deportes que a priori sean de menor aspecto perceptivo, pero no significa que es más fácil que otro deporte. O no significa que el deporte de mayor aspecto perceptivo va a ser más complejo o más difícil que otro. De hecho, la mayoría de los deportes que son bajos a nivel perceptivo, que son los de tiempo y marca, ¿sí?, y algunos también de apreciación, es muy difícil aumentar lo que es el rendimiento, ¿sí?, porque hay menos, hay menos influencia de otros estímulos, justamente, es menos caótico, como quien dice. Bien, perdón, dentro de las... Mariano, Sí. ¿Te puedo molestar un minuto? Sí, sí. Laucha, ¿cómo andás? Sí, ¿cómo andás, Laucha? Bien, bien.
me quedé pensando en lo que dijeron antes y yo suelo muchísimo trabajar el lanzamiento bajo fatiga como un aspecto hasta recreando situaciones de juego en donde el jugador está fatigado y tiene que tomar un tiro importante, y siento que es una forma de recrear lo que le está pasando en el juego. En ese caso ustedes están comentando que distorsiona la técnica. Sí, hay que ver cuánto volumen manejás, Laucha, también. Porque obviamente sobre el final del juego uno entrena, uno compite en presencia de fatiga y ese estrés termina siendo sobre todo mental. Entonces, esa es una forma de trabajar, pero también hay otros entrenadores que no lo hacen entendiendo eso. O sea, que lo hacen exigiendo intensidad por exigir intensidad, pretendiendo que todo el partido se va a sostener o se va a poder sostener ese tipo de intensidad. Bien. No sé si me explico. Sí. Me queda esto. Ahora el campeón de España, dirigido por Dusko, el Baskonia, el entrenador ese trabaja muchísimo desde lo físico, lo volitivo. Y por eso también me quedó este mensaje que vos decís como contradictorio, pero bueno, son formas y me parece que lo que dice Juanma está mucho más enfocado al deporte individual, a lo mejor. Claro. No sé, puede ser. Claro. Sí, Laucha, en realidad... con respecto a lo que vos decís, tenés para mí una correcta visión. Vos lo que haces es ahí que tu deportista busque una situación similar a la de la competencia para poder resolver de la mejor manera. Claro. El tema que Pasa aclaramos que... es que muchos entrenadores piden altas intensidades sin tener ese objetivo que vos estás teniendo. Eso es lo que marcamos. Claro. Vos estás teniendo un plan ahí, tenés teniendo un objetivo, y muchos entrenadores no lo tienen. ¿Sí? Lo si que... A ver. Quiero agregar algo antes de que se me escape. No, porque hace poquito leí un libro de Berkoyanki, y lo que sí vos, Laucha, tiene que ver con la maestría técnica, que es justamente lo que nosotros no es el ámbito en el que nosotros no estamos. Se supone que un deportista de alto rendimiento puede o llega a esa maestría gestual justamente después de años de haber trabajado un proceso a largo plazo, correcto, y de darle prioridad a una calidad técnica. Un deportista que tiene maestría gestual se supone que no debería modificar su técnica en un momento adverso del partido o en un momento adverso en términos de fatiga, tanto periférica como neural. Sí, en ese caso el mismo criterio o el mismo concepto, si lo llevamos a dos contextos distintos, cambia lo que sería el enunciado. Pero creo que nosotros abordamos las cuestiones que tienen que ver sobre cuestiones formativas y cuestiones de nivel federado, no sobre lo que es un alto rendimiento. Perfecto, muchas gracias, chicos. No hay por qué. Gracias por la intervención, porque es así, es verdad. Esas cuestiones o esa misma frase, según otro contexto, cambia. Porque sí, un atleta de alto rendimiento no debería deformar su técnica por estar cansado. Ahora, ¿cuántos lanzamientos hizo ese jugador? O sea, ¿durante cuánto tiempo? ¿Cómo llegó a no romper esa técnica porque estaba cansado? Creo que esa es la clave, por lo menos a mi entender. Sí, ahí yo creo que la comparación es justamente trabajo de formación y trabajo de alto rendimiento. Claro. Hasta mal técnicamente tiene que tratar de invocarla. Claro. Ginóbili tiró la bandejita así. Un zapallazo. Claro.
y tuvo que invocarla. ¿Sí? El error nuestro quizás como formadores es que vimos un partido del Baskonia y queremos llevarlo a deportistas que están recién empezando. Creo que ahí es donde nosotros tenemos que discernir y diferenciar esas cuestiones. Bien, seguimos con características. Tiene que ver con el número de estímulos a atender, que es la cantidad de deportistas en simultáneo, ¿sí? Deportes que compiten con más presencia de deportistas, compañeros y adversarios, digamos que tienen más estímulos que atender. Bien, bien, la velocidad gracias. De los estímulos. No, velocidad de los estímulos, sí que tiene que ver con la velocidad de juego. La duración de los estímulos, que es el tiempo que transcurre cuando nosotros estamos de manera activa, digamos, y la intensidad, que es el producto de la velocidad y la duración. Puede ser que hayan deportes que la velocidad sea baja, la duración sea alta, con lo cual la intensidad es alta. Caso, un luchador greco-romano, ¿sí? O uno que hace jiu-jitsu. ¿Sí? Capaz que la velocidad no es alta, pero están forcejeando, y la intensidad a nivel perceptivo es muy alto, porque también tiene que andar adivinando cuál es la técnica que va a usar su deportista, su contrincante, digamos. ¿Sí? ¿Querés agregar algo más, Juanma, con esto? No, estamos bien, avancemos un poquito que nos queda poco tiempo. Dale. Nada, para cerrar con esto, ¿qué herramientas o para qué nos sirve esto? Están lo que se llaman principios del entrenamiento, que lo que hacemos es brindar, por ejemplo, el principio de multilateralidad, que tiene que ver con la variabilidad, con el cambio de situaciones que le doy al deportista, es darles más herramientas para que pueda detectar las situaciones, problemas que nosotros vemos, ¿sí? Y tenga más herramientas para poder decidir de una forma u otra. Si nosotros no cambiamos el nivel de estímulo, ¿sí? Vamos a terminar generando que el deportista resuelva siempre de la misma forma, porque no tiene herramientas. ¿Sí? Es como quien dice que si le das a alguien en su caja de herramientas solo un martillo, termina viendo todo como un clavo. ¿Sí? Entonces me parece que la idea de esto es esta. ¿Sí? Y es jugar un poco con el tema de los espacios y la cantidad de jugadores en los deportes que son de colaboración o oposición. ¿Sí? Jugar con 2 móviles, con 2 pelotas, jugar, bueno, en su caso Laucha, capaz que hacen con varios aros en edades tempranas, ¿no? En lo que sería el mini básquet, delimitar un poco o achicar un poco los espacios, ¿sí? Trabajar con superioridad numérica, en inferioridad numérica, son todas cuestiones que hacen que el deportista empiece a detectar y aprender a resolver. Bien, ahí pusimos la imagen para que vean qué tipos de analizadores sensoriales tiene el cuerpo, ¿sí? Tacto, oído, vista, gusto y olfato. Digamos que los 3 de arriba son los más visibles en el deporte. No sé, corríjame a alguien si le parece que haya algún ejemplo para los 2 puntos de abajo, ¿sí? Bien, después tenemos ejemplos del aspecto perceptivo. Deportes con mayor complejidad perceptiva tenemos el fútbol, el futsal, handball, tenis, vóley, rugby, entre otros. ¿Sí? Deportes con menor complejidad perceptiva tenemos lo que es la gimnasia, levantamiento olímpico, pruebas individuales de atletismo, entre otros. Se ve abajo el claro ejemplo como en un partido de básquet están todas las opciones disponibles, ¿sí? Donde hay, es un 5 versus 5, es un partido propiamente dicho, y hay tantas técnicas como deportistas, ¿sí? Con lo cual a nivel perceptivo es mucho mayor. Y mismo se da que dentro de los deportes se dan subcategorías, donde hay puestos o posiciones que a nivel perceptivo tienen que andar percibiendo más cuestiones que otras. Caso en el básquet, que es mi deporte, un base quizás percibe muchas más cuestiones que un pivot, ¿sí? Porque es el encargado de llevar el juego adelante. ¿No es cierto, Gaby? Está muteado, pero sí. Sí, señor. Muteado.
No, yo Gaby, quería... Chapa también. Sí. ¿Puedo decir una cosita? Sí. Tomando un poco también a lo que decía Laucha, que antes no quise... A ver, un poco los dos tienen razón en el sentido de que la fatiga va a estar siempre. El tema es nosotros como entrenadores o como preparadores físicos gestionamos esa fatiga y cómo en situación de entrenamiento uno puede dosificarla y tratar de prescribir en qué momento debe aparecer y de qué manera. Después en una situación de juego va a haber multiplicidad de variables donde va a depender la fatiga de ese juego, digamos. Las características del rival, el nivel de entrenamiento de los jugadores, el nivel de competencia, etc. Entonces, no, creo que no se puede discutir si fatiga sí, fatiga no. El tema es cómo la gestiono. Por eso, Gaby, era lo que hablábamos al principio, de utilizar la fatiga no como un fin en sí, sino como una variable más del entrenamiento, con la cual uno la gestiona, como decís vos. ¿Sí? Pero no entrenar meramente para cansar. No, claro, Marian, si me dejás agregar algo a lo que vos decís recién, antes se creía que a más fatiga el entrenamiento iba a ser mejor y iba a conseguir más resultados. Y entonces creo que lo que quieren diferenciar ellos es eso, en ese punto. Después fatiga va a haber siempre, porque, por ejemplo, el ejemplo que tiró el Laucha, hay fatiga, pero diferenciar esta cuestión de lo tradicional, más que nada de lo tradicional con lo un poco más actual. Totalmente, sí. Creo que esa entre esos aportes, creo que redondeamos la idea a lo que quería llegar, ¿sí? Gracias por la intervención. Con esto? Sí. Quisiera cerrar con esto y después decir que no solamente la fatiga tiene que ser fisiológica o física. A ver, ustedes lo están diciendo acá, en deporte de situación, que son los que de mayor demanda perceptiva, como nombraste al principio, también tenemos que tener en claro que toda esa demanda perceptiva tiene como consecuencia una fatiga, ¿no? La cantidad de estímulos emocionales o la cantidad de estímulos en lo que tiene que ver con la toma de decisiones que tiene que tener un deportista en sus distintas etapas, también conllevan a saber gestionar la fatiga. Por eso no es... Marian, poné la diapositiva que sigue, Marian, que está hablando de justo lo que dice Gaby, que es la cantidad de decisiones, la cantidad de respuestas posibles, todo eso genera... Perdón que me adelanté. No, Gaby, está bien, perfecto. Seguí que te interrumpí yo para que ponga Es que tiene que ver con todo. O sea, no hay uno decide en función de lo que percibe. No es que decir, si no caemos en lo que decíamos antes, terminás generando un automatismo sin analizar la situación. Jugadores que deciden, sí. Disculpa, ¿cómo estás, Hernán? Me parece, lo que te quería decir es que una cosa me parece para, digamos, marcar más todo lo que estaba diciendo más que nada Gaby, es que una cosa es entrenar la técnica bajo fatiga y otra cosa es entrenar la toma de decisión. Claro. Parece que hay una gran diferencia. Una cosa que vos hagas a lo último, cuando estás fatigado, algún tipo de ejercicio en donde tenés que decidir, y otra cosa es en un deporte cerrado que exijas una técnica X cuando el deportista ya está fatigado. Son dos cosas distintas. Están ahí juntas, pero me parece que pueden trabajar separadas. Pasa que una técnica errónea termina siendo baja en eficiencia. Terminás gastando energía por demás. No, pero ponele un ejemplo, ¿no? Si yo hago en handball, o en básquet, o en fútbol en futsal, hago un 3 contra 2 al final, con toma de decisión, no es lo mismo que qué sé yo, me ponga a trabajar técnicamente el suspendido, claro. Sea impecable. A eso el tema, Hernán, a lo que voy es utilizar la fatiga como un fin en sí, en un momento capaz que no va, con una técnica que no va, que es lo que muchas veces vemos. Vos trabajes lo que es un contraataque, porque capaz que te puede pasar en un final de un partido, te vas 3 contra 2, estás empatado y tenés que ganarlo. Entonces, hay que aprender a lidiar con ese estrés mental, ¿sí? Y cómo eso termina condicionando a nivel físico, sin duda. Claro. Siempre estamos hablando de cuerpo y mente. El tema es cuando
cuando alguien utiliza la fatiga en sí y basa sus entrenamientos solamente en términos de fatiga. Y frases como lo que decía qué buen Nacho, entrenador, qué buen preparador, nos dejó destruidos. Como si eso fuera algo positivo. Creo que a eso es donde voy. A ese tipo de frases. O uno, capaz que cuando era jugador, decía, qué bueno tal persona, sí. nos dejó todo dolorido. Hoy no hicimos nada porque no me duele nada. Creo que eso clásico. esas cuestiones históricas que uno las mamó, porque creo que casi todos y todas los que estamos acá pasamos por ese tipo de fundamentos de entrenadores y preparadores físicos y creíamos que estaba bien. O sea, que no podíamos, yo no podía concebir un entrenamiento si no me dolía todo. Y la realidad es que no te tiene que doler nada. O sea, si vos el movimiento lo haces bien y entrenás bien, no te tiene que doler nada, salvo determinados momentos puntuales. Creo que ese es a donde quiero ir. Y por eso está bueno que vayan participando, porque nos hacen con Juanma que nos ordenemos un poco y que nos redireccionemos. Muchas veces uno cuando baja algo queda preso de la diapositiva o del trabajo que preparó y sigue y deja cuestiones que son importantes como estas. ¿Sí? Así que te agradezco por la intervención. Quedaría un poquito por ver, no solo trabajar sino las capacidades condicionales, sino que también trabajar las coordinativas, no dejarlas tanto de lado. Y también nos faltó tocar un poquitito los sistemas energéticos. Y ese sería el cierre de este PDF que tenemos, pero con Mariano habíamos pensado en un segundo, no sé, ahí Marian compartirles, que habíamos pensado sobre trabajos preventivos y trabajos sobre el core y el núcleo. Sí, desarrollar un poco más este concepto de entrenamiento funcional aplicado al deporte. Démosle por ahí un cierre hoy, no sé si alguno tiene alguna duda más, alguna consulta, y continuamos en el próximo encuentro. Dale. Disculpame, Gustavo, entonces cerramos en el día de hoy y convocamos para el día jueves que viene a las 6 de la tarde. Exacto. Muy bien. Mariano, Juan, quedamos así entonces. Dale. Sí. Muy bien, profes, que tengan todos muy buenas noches. Ha sido un gusto verlos y felicitaciones por esta primera etapa de capacitación en el área de entrenamiento. Un abrazo para todos. Dale, abrazo grande para todos. Chao, hasta luego, gracias. Chao, gracias. Chao.